sangre vertida de todas maneras. Esa es una segunda cualidad. Otra cualidad que tenían estos dioses que eran tremendamente sexuales. En el fondo del fenómeno ovni, el sexo resuma por todas partes. ¿Entienden? Les diré que en el fenómeno ovni hay, yo te digo, 6 palabras que están constantemente, las encontrarán si se embiste a fondo. Esas palabras son sangre. La segunda palabra es engaño. Después está depravación. Después está sufrimiento. Y después la última es muerte. Esas palabras, que ya ven que no son nada positivas, están en el fondo del fenómeno ovni. Y en el fondo están en fenómenos religiosos, si querramos un poco, también están. Se me quedó una palabra que es sangre, sexo, engaño, depravación, sufrimiento y muerte. Irán saliendo según vayamos. Los dioses, estos sumerios, eran muy sexuales. ¿Y por qué lo sabemos? Hasta por la Biblia lo sabemos. Dice que los hijos de Dios, como le llamaba a estos seres, se enamoraron de las hijas de los hombres y copularon con ellos, y de ellos nacieron los gigantes, los nefilim famosos. Eran tipos muy altos, de gran estatura. Y además en todas las religiones antiguas siempre había, antes les hablaron un poco de eso me parece, había sus cámaras para que los dioses copularan con las mujeres, gustarles a ellas o no. Bueno, la última cualidad que podemos decir de estos, que eran zoomorfos. No todos eran hombres perfectos, se presentaban en forma de hombres, no, aparecían en forma de animales muchas veces, ¿entienden? ¿Y por qué lo sabemos? Pues mira, quedan estatuas de ellos. En Bagdad, precisamente, en ese museo que ahora ha desaparecido, había una estatua de ellos, por lo menos, allí. Y es un hombre, un tipo, pero con cabeza de reptil. Y en el Louvre, no sé si en el Louvre o en el Museo Británico, porque los ingleses y los franceses se han dedicado a robar museos por todas partes durante mucho tiempo, debe haber otra todavía, y es igual, exactamente igual, un hombre con una cabeza de reptil. Y si ustedes leen alguna en internet, que es el maravilloso regalo terrible que nos han hecho los dioses, encontrarán en la entrevista que le hicieron a Credo Mutua, cuando le preguntaba a un periodista cómo eran sus dioses, y describió y este Credo Mutua es un brujo, diríamos, sudafricano, negro, que no tiene nada que ver ni con los gentes del norte. Él es de allá abajo, ¿verdad? ¿Cómo eran sus dioses? Nuestros dioses eran terribles, eran cruelísimos, violaban a todas las mujeres que se podían, mujeres y hombres, a todo el mundo. Entonces, ¿qué otra cosa que les dijo? ¿Y cómo eran de su forma? Pérez, y le trajo una estatua que tiene de ellos, y era un hombre con una cabeza de lagarto, exactamente igual que los del Museo de Bagdad. Bien, esas eran las cualidades que podemos describir de esta gente. Físicos, visibles, muy sangrientos y zoomorfos. En la Biblia, muchas de estas cosas sí las vemos, pero para que vean, ¿de acuerdo? Ahora, un detalle de que la Biblia también nos dice que eran visibles. Hay un texto en el libro de los Números, creo que es curiosísimo, que realmente, de las 1000 cosas que hay en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que son curiosísimas y difíciles de digerir. Y dice así: tomará Aarón, esto es Biblia pura, tomará a Aarón 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de la reunión. Ahí era donde Moisés veía a Yahvé, el único que lo podía ver. Luego echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Este es el nombre de otro de los dioses. El que haya correspondido a Yahvé lo ofrecerá como sacrificio por el pecado, pero el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará ante Yahvé, pero se lo soltará vivo en el desierto para Azazel. Eso es cosa de él. Y digo yo aquí, ¿y quién era este Azazel? Oigan lo que dice una nota de la Biblia de Jerusalén. Este Azazel
es el nombre de un demonio que los antiguos hebreos y cananeos creían habitaba en el desierto. Es decir, que el Dios de Israel estaba respetando los derechos a un señor, y esto es Biblia pura, le estaba a un señor, parece que vivito y coleando, que él tenía, este era su territorio, pasabas por él, y lo mismo que a los reyes humanos, había que pagarles un tributo y pedirles permiso para pasar. A estos dioses, que eran los que controlaban aquello, había que respetarle también su macho cabrío, en este caso, su sangre, porque eso no crean ustedes que eran solo así, para que pasiera, para que viera la belleza del chivo aquel, no. Igual que Abraham, ¿qué le pedía Yahvé a Abraham? Coge esta ternera, una ternera así, coge esta vaca y coge esta, pártelas al medio, ábrelas ahí y déjamelas ahí. Y entonces Abraham por la tarde vio que aparecía una especie de gran horno ardiendo, una caldera por ahí, y pasaba por el medio de los animales muertos, como chupándole la energía a todos ellos. Eso es Biblia pura. Y uno dice, ¿qué hace Yahvé también queriendo con esa sangre por ahí? Porque todos estos, como les digo, eran muy sangrientos y les gustaba la sangre. ¿Qué tiene que ver eso con la uniología de hoy? Es que hoy todas esas cualidades que acabo de leerles aquí, las vemos repetidas. Mire, son físicos y visibles, por ahí andan, los vemos. Segundo, son sangrientos y crueles. Dios mío, la sangre, ustedes han oído hablar de las mutilaciones de animales, cómo se dedican a matar animales y a chuparle la sangre a todos. Y de esto yo les podía hablar cantidad, porque yo he visto animales muertos, los he buscado por ahí y me he encontrado de todo. Y conozco personas que en una noche les han matado 100 ovejas y ni gota de sangre tenían las ovejas. Y me he encontrado, qué sé yo, un campesino, por ejemplo, que antes hablaba con no sé quién por ahí un día porque en los periódicos en Puerto Rico, esto era en Puerto Rico, que se da en muchos otros sitios, Yo estaba entonces en Puerto Rico, por la noche decían que se habían visto ovnis por ahí, yo por la mañana iba temprano al sitio y me encontré a un campesino con la vaca muerta allí delante, llorando, diciendo, ¿quién me mató mi vaca? ¿Quién me mató mi vaca? Que para él era todo. ¿Quién mató mi vaca? Claro, yo veía aquello, sabía quién se la había matado, y no le dije, se la mataron los ovnis porque me hubieran matado a mí, desesperado que estaba. Y vi aquello, me di cuenta y salí. Y les podía contar muchos otros casos de eso, de cómo les gusta la sangre y cómo a estos pequeños, estos mayores ya, los fuertes, los que mandan, los que están detrás, los más inteligentes, probablemente no son tan sanguinarios como estos, pero también les gusta. Otra cosa que era sexuales. Modernamente, ya les he dicho que yo conozco casos de incubos de hoy, de ahora. Y entonces, de las personas que son abducidas, la mayoría, si son mujeres, son violadas. Y si son hombres, también. ¿Por qué? Pues porque lo cuentan, mira, hace ni 15 días, mirando en esa biblioteca de Alejandría que se llama Internet, por chiripa me encontré un caso, nada menos que de San Petersburgo. Una mujer salió de su casa, por ahí, por la mañana, apareció en una cama del hospital. ¿Qué le había pasado? La habían encontrado en una cuneta, desnuda, y empezó a recordar, pues, a contar, salí de mi casa, vino una gran luz, me llevaron, me pusieron en un sitio que debía ser una nave por ahí, me tumbaron una camilla, me violaron, y eso es una de las cosas que dijo. ¿Y cómo era el hombre? Pues vino un hombre, un señor más alto, había enanos por ahí, ¿y cómo tenía la cara? La cara tenía un reptil, era como una culebra. Lo dijo, esto hace 15 días. Eso se ha dado siempre, en todas partes. De modo que, y si echamos una visión para esto de reptiles, de ofidios, de dragones, a la historia, el culto a la serpiente está en toda la historia, en todos los pueblos. Porque se van a Oriente, y en Oriente ¿a quién adoran? A los dragones, que también son de la familia. El culto a la serpiente está en todas partes. Yo podría decirle casi que yo mismo, en algún crucero de los que tenemos en Galicia, perdidos allá por los montes de David, en alguno me ha parecido ver una culebra que está allá, porque encima de las cosas antiguas, viejas, el cristianismo cristianizó aquello y le ponía cruces encima. Bien. Y antes de abandonar el tema de abandonar el paraíso, ¿quién estaba en el paraíso? Una serpiente.
Lo primero que sale en el primer libro de la Biblia aparece una serpiente ya, tratando de qué, de hacer uno de estos 6 verbos que yo lo dije, tratando de engañar a 2 pobres hombres que estaban ahí diciéndole, coman de ese árbol. Eso sí es mitología, pero ya la historia. Coman de ese árbol, lo estaba tratando de engañarlos. Probablemente habían 2 casi iguales discutiendo allá. Bien, tengo aquí una palabra, me da miedo entrar en ella y por eso seré rápido. Y la palabra es conspiranoia. ¿Qué es la conspiranoia? Pues mira, la conspiranoia es la definición, la tienen las personas que creen que este mundo está regido por otras, no por los humanos, sino por otras inteligencias. En el libro mío, La Granja Humana, yo apunto a eso. Esto es una granja. Y hoy lo que quiero decir, ¿quién es el dueño de la granja? Bien, los conspiranoicos pues creen eso. Y claro, es una cosa, la teoría está totalmente desprestigiada porque la ciencia lo ha dicho ya, que es nada, son inventos de la gente. Yo soy conspiranoico, ¿entiende? Y el que hoy no es conspiranoico es que está más ciego que un topo. Bien. Lo primero que queremos los conspiranoicos es que, este mundo está regido, las autoridades grandes, no las pequeñas, los alcaldes de barrio y por ahí, aunque sean alcaldes de Barcelona, está regido por una gente tan terriblemente corrupta, tan podrida, tan asquerosa, tan endemoniada, tan poseída, que ya si la gente supiera la corrupción de los grandes líderes mundiales, es que yo no sé qué pasaría. Porque no tienen idea de lo terriblemente corruptos que están. Ni roban siquiera, es que son pobres posesos, ¿entiendes? Son pobres posesos. Bien, ya digo, esto es un tema terribilísimo en el cual no quiero entrar mucho. Primera cosa que hay. Segundo, hay 3 tipos de autoridades para mí. Primero, todos los fantoches que ustedes ven en los periódicos todos los días. Grandes fantoches de los cuales les tengo que decir los nombres porque ustedes los conocen. Esos son unos pobres fantoches que la mayoría están muy corruptos, ¿verdad? Lo primero que han hecho para llegar ahí, pues nada, mentir, engañar, corromper y a muchos robar también, etcétera. Y algunos delinquir y hasta matar. Y es que son terriblemente. Mire, el otro día, nada más anécdota, y no quiero contar anécdotas, en la muerte del pobre presidente de Polonia que se mató en el avión, ahí el otro día vi una fotografía en vídeo en la televisión a Putin haciendo muy a la señal de la cruz en el acto. Y yo vi a Putin, que tiene arriba de él como ex jefe de la KGB, crímenes de todo tipo. Y además lleva encima de sí, yo creo que todos los 60 millones de muertos de Stalin, haciendo la señal de la cruz. Yo ya que yo dije, hijo de Putin. Su padre se llamaba Putin. No lo he dicho con mala voluntad. Bien, él heredó el apellido. Y es que son así. Primera cosa, estos que vemos en los periódicos son los pobres, no nada de pobres diablos, son gente que ya digo, para mí son posesos. Detrás de ellos hay una gente que ustedes no ven nunca los nombres. Esos mandan más, pero son los que inspiran, los que tienen idea. Estos segundos que no ven nunca, esos sí son ya unos auténticos posesos. Quiero decirle, por ejemplo, que Hitler era un poseso total. Hitler se iba a su montaña y volvía y venía trepeando y decía, los dioses, decía, los dioses son malos, quieren la guerra. Y se ponía furioso por ahí. ¿Por qué? Porque Hitler era un poseso, pasa que luego tiene sus maneras de presentar y por eso tiene esa capacidad bárbara de atraer a la gente. Bien, detrás de estos visibles están los invisibles, pero, y ahí viene el gran salto, detrás de estos invisibles vienen otros que ya no son humanos y ahí es donde entran los dioses. Ahí es donde entran el escalón diferente a lo que nos decía antes aquí el joven. ¿Por qué? Porque ya son los que mandan. Esos son los ovnis que no necesitan ya aparato. Y esos tienen una inteligencia tremenda, pero tremenda. Son sutiles, como están, por ejemplo, ahora manejando a la sociedad. Decía, los engañan, manejan bárbaramente. Usan estos que ahora han copiado los sociólogos modernos, usan eso de una manera maravillosa y quieren lo que es blanco nos hacen creer que es negro y viceversa, juegan con nosotros de una manera tremenda. Bien, eso es lo que creemos los conspiranoicos, que somos unos pobres malditos de la ciencia y de los intelectuales, etc.
¿Cómo que hacen esta gente? Pues miren, nos han dado últimamente unos juguetes maravillosos, porque Internet es una cosa increíble. Es la biblioteca de Alejandría, que antes yo tenía que ir a la enciclopedia que tengo en mi casa, venga constantemente. Ahora no, doy a 4 botones y le pregunto cómo se llamaba la suegra de Alfonso X el Sabio, y me lo dice. Yo digo, pero ¿quién demonio ha metido eso ahí? Esto es una maravilla. Pero son unos instrumentos envenenados. Nos han dado unos instrumentos envenenados que a la gente preparada le hacen mucho bien. Para mí, vamos, yo no, si yo a esta edad de mi vida no tuviera internet, yo no sé qué radio haría, ¿verdad? Pero con eso tienes ahí todo lo que quieras. Pero a la pobre gente que no tiene formación por ahí, el daño que está haciendo internet es de miedo en el mundo. En Corea del Sur ya hay clínicas especializadas solo para desenganchar de internet, ¿verdad? Claro, internet es una, pero los instrumentos que nos han dado últimamente son instrumentos de las pantallas, todas las pantallas triquitas, todo, es increíble. El primero, la televisión, que se nos cuela en casa y ahí no tienes que leer nada, comprar nada, sentarte y oír a que te digan los imbéciles que te echan la cosa. Y esto es increíble ahora. Por favor, les voy a decir cosas tan interesantes que si me aplauden no hay tiempo para nada.